estaba trabajando en la obra del Señor y su hija se fue de casa y como a las 3 o 4 semanas, si no estoy mal, que se fue de la casa, el novio con quien vivía esta joven le disparó en el rostro con una escopeta, una calibre 22. Y esta niña, porque tenía 16 años, perdió la vida. Y él, cuando cuenta su testimonio o expresa lo que está sintiendo, la forma en la cual lo dice, nada más la forma en la cual lo dice, hace que yo pueda imaginar que sucediera con uno de mis hijos. Inmediatamente el dolor que sintió ese pastor lo siento yo. Bueno, no sé si les pasa, pero por lo menos a mí me pasó o me pasa no solamente con esta experiencia, sino con cada una de las experiencias que son realmente difíciles, bien dolorosas y que, repito, yo digo, yo no podría, no estoy seguro que pueda resistir algo como eso. Entonces mi oración tiende como a no a pedirle a Dios que no pase, sino como un silencio, ¿sabes? Como diciendo, yo entiendo que tú eres soberano, que tú puedes crear alguna estrategia en específico y solamente tú le encontrarías sentido. Yo eso lo entiendo. Pero en el fondo de mi corazón yo digo, Señor, ojalá no sea conmigo. Ojalá no sea conmigo. Reconozco que me da un poco de temor y mira que le temo a muy pocas cosas. Pero reconozco que me da un poco de temor el poder ver esta experiencia en otros y el que de alguna manera Dios permita que yo pueda experimentar algo así. Y simplemente le pido a Dios, Dios, ¿sabes qué? No quiero vivir una experiencia simplemente porque no estoy escuchando tu voz. O porque decida hacer las cosas a mi manera. Porque este mismo pastor reconoce en su testimonio de que su hija se había apartado. Y además dice, lo que ella vivió fue consecuencia de sus malas decisiones. Y yo imagino lo difícil que tiene que ser para él poder reconocer la situación como tal. Pero me deja ver entre líneas de que, primero, y sin el ánimo de juzgar, primero Dios está tratando algo o trató en su momento algo en la vida del pastor. Que seguramente fue muy difícil. Él decía, yo me estaba volviendo loco. Y a pesar de que escuchaba la voz audible de Dios, que no me decía el por qué, me decía siempre para qué. Y reconoce, dice, el dolor fue inmenso. El dolor fue profundo porque dice, ya mi bebé no estaba. Porque era su bebé. Entonces, ¿cómo tú haces para explicar esa situación? Si es difícil de explicarla a la distancia. Es difícil de explicar a la distancia. A veces a mí me cuesta muchísimo el poder acercarme a una persona que ha perdido un ser querido y poder decirle algo. Me cuesta mucho porque el dolor que está viviendo esa persona es insuperable. Entonces decirle a veces, lo siento mucho, y yo sé y entiendo de que la Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran. Pero quiero que seamos lo más honestos posibles, porque el Espíritu Santo nos está hablando muy, pero muy a nuestro corazón, pero no quiere que lo endurezcamos, sino que quiere que lo podamos abrir. Y no hay nada más bonito que Dios vea en nosotros precisamente lo que somos nosotros. Así que como te digo, me cuesta a veces acercarme a personas y decirle, hey, siento tu dolor porque
yo no siento su dolor. Porque su dolor es algo que es particular, que es muy profundo, pero que es muy particular. Así que prefiero dar un abrazo, prefiero estar ahí, aunque no me gusta, y ustedes lo saben. Pero es muy difícil las situaciones dolorosas que vivimos nosotros, cada uno de nosotros. Y aún es mucho más difícil colocarnos en los zapatos de esa persona y saber y entender el dolor que está atravesando. Y te digo, le decía al Señor, Señor, ojalá no tengas que permitir algunas cosas en mi vida para hacerme considerar mi andar y la forma en la cual estoy caminando. Ojalá que no, Señor. Ya si tú decides en tu soberanía que pasen, independientemente a si escucho o no, no te puedo decir que lo entenderé porque no sé, pero al menos aceptaré tu voluntad. Pero ojalá que no sea por eso, ojalá que no sea porque esté desviado, ojalá que no sea porque no escucho, ojalá que no sea porque no entiendo, ojalá que no sea porque he despreciado su palabra, ojalá que no sea porque he dejado de escuchar su voz, ojalá que no sea porque he evitado estar en ese lugar que Dios diseñó para mí, donde solamente puedo estar con Él. Ojalá que no sea porque otras cosas son más importantes para mí. Ojalá que no sea porque otras cosas llenan mi corazón y no es su presencia, no es su palabra, no es servirle, no es estar con Él. Es más, me atrevo a decir que ojalá sea por cualquier otro motivo y no por eso. Porque tengo la sensación de que en Dios solamente hay un plan A. Pero que eso se diversifica, se convierte en B, C, D, H, E, solamente porque nosotros queremos que sea así, no porque Dios quiere que sea así. Y repito, si somos honestos, sabemos que nos cuesta, y nos cuesta mucho el poder decirle a Dios, Dios, y que al menos eso sea sincero, haz conmigo lo que tú quieras. Nos cuesta mucho. Y cuando lo decimos a veces no sabemos lo que estamos diciendo. No sabemos. No sabemos ni siquiera lo que está declarando nuestra boca. No entendemos la magnitud de cada palabra que expresamos al momento de decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que quieras. Porque es rendirnos, es decirle al Señor, Señor, mi corazón te pertenece, mi vida te pertenece. Yo te pertenezco, dime cuál es el paso que tengo que dar y no apresurarme a dar pasos sin Él. Y que después sean las mismas situaciones que hemos provocado nosotros mismos las que intentan reconducirnos a donde debemos estar y lo que debemos hacer. Este pastor, el que te comentaba, tuvo dos opciones. Aún en medio del dolor, porque cuando ya el dolor está y lo estamos experimentando, no hay que preguntarnos por qué, sino como siempre digo, ¿para qué? Y tú seguramente estás viviendo o has vivido o vas a vivir un dolor inexplicable. Y lo primero que tienes que hacer no es preguntarte por qué, Señor, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, tengo que vivir esto? ¿Por qué permitiste esto? Este pastor tuvo esas dos opciones. Una fue el poder renegar, que él dice que nunca lo hizo. Renegar de Dios. El decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Acaso tiene la culpa mi hija? ¿O qué hice yo mal? Porque a veces hasta nos culpamos nosotros. Para poder provocar esto. Y te puedo asegurar de que sintió culpa, aunque no escuché que dijo eso, te puedo asegurar de que sintió culpa. Y yo me pongo en sus zapatos y yo sentiría lo mismo también. Empezarían preguntas en mi mente como, ¿qué no hice? ¿Qué no hice bien?
¿Cómo eduqué a mis hijos? ¿De qué forma les hablé? ¿Siempre estuve ahí para ellos? ¿Los escuchaba? ¿Pude abrazarlos? ¿O para mí era importante otras cosas? Tengo que decirte, las cosas no pasan por casualidad. No pasan porque sí. A veces son golpes, desafortunadamente, los que necesitamos para darnos cuenta dónde estamos y qué estamos haciendo. Y que eso haga que nosotros podamos replantear un poco cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que realmente es lo más importante en nuestras vidas. Y sí, la mayoría de las veces es por medio del dolor. Es por medio de una pérdida. Es por medio de algo que estuvo durante cierto tiempo, pero que ya no está hoy. Así que te digo, en vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué? O en vez de echarnos la culpa, porque a veces nos echamos la culpa, o a veces culpamos a Dios, es poder sentarnos tranquilamente y poder decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Hay algo que no vi? ¿Hay alguna señal que pasó inadvertida? ¿Hay algo que no me di cuenta? Y si sabes que podemos estar haciendo un montón de cosas y no darnos cuenta la consecuencia de eso que estamos haciendo. Que podemos estar en un lugar y no sabemos por qué estamos en ese lugar. Porque nos hemos acostumbrado quizás a hacer algo así. La primera opción de este caballero era esa, resentirse. Que el dolor sea más fuerte y que cause precisamente el que él no perdonara lo que ocurrió. Y la segunda opción era perdonar primero a sí mismo, después a la persona que hizo el daño y después a Dios, porque sí tengo que decirte de que a veces guardamos resentimiento hacia Dios. Me atrevo a decir que la gran mayoría de las veces. Porque hemos escuchado eso de que Dios es poderoso, de que Dios todo lo puede. Y cuando algo sucede bien difícil, bien duro, decimos, hey, entonces Dios no pudo aquí. Entonces Dios no pudo con esto. Y a pesar de que estamos caminando con Dios, que significa el poder estar en un lugar como estos, de cuando en vez o de vez en cuando, poder sentir su presencia. Cuando eso pasa es un golpe prácticamente inesperado que hace que nosotros digamos, caramba, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no usó otra manera? Porque después nos damos cuenta de que era un llamado de atención de parte de Dios a nuestras vidas. Porque algo no estábamos haciendo bien y eso provocó como consecuencia lo que hoy estamos viviendo. Como te dije al principio, nada sucede por el azar. Ni hay alguien jugando dados por ahí, tirándolo y dice, ok, te corresponde esto a ti hoy. Absolutamente. Todo es el resultado de algo que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Algo que teníamos que hacer y no hemos hecho. Así que la segunda opción de este caballero, que fue la que afortunadamente adoptó para su vida, me imagino yo que le costó muchísimo, fue perdonar a esa persona que le había hecho daño, a su bebé, como él dice. Y ahí yo me puse a pensar, pero ¿cómo? Dios, a mí me cuesta perdonar algo tan ordinario, algo tan común, me cuesta trabajo perdonarlo. No me quiero imaginar que alguien le haga daño a mis hijos o a mi esposa y que yo tenga que perdonar. Pero esto me confrontó mucho. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios permite situaciones para que pasemos por ellas a ver cuál es nuestra capacidad. Y yo no quiero pasar por ahí.
Yo no quiero pasar por ahí. Y la única forma de no pasar por ahí es cuando se nos presentan situaciones de esas sencillitas, normalitas, donde nos hieren o nos hacen daño, y ahí nosotros tenemos la oportunidad de poder decir, hey, estoy preparado para perdonar. Estoy listo para perdonar. No importa qué tan pequeñito sea. Eve, un favor, dile a Angie que entre. No importa qué tan pequeño sea. Pero ahí es donde nos damos cuenta nosotros si nos queda fácil hacerlo o no. Justo cuando nos enteramos que alguien habla mal de nosotros o que alguien lanzó alguna palabra negativa en nuestra contra, ahí, comparándolo con lo que pasó este pastor, dime si no es algo menor. Dime si no es algo menor. Dime si no es algo pequeño. ¿O no? ¿Me equivoco? O sea, sin el ánimo de colocarme en tu lugar para poder decir, es que tú debes sentir un poco menos dolor que esta otra persona. No. Haciendo la comparación de lo que le pasó al pastor con que hablen mal de ti, ¿qué crees tú que puede ocasionar más dolor? La pregunta es tonta, ¿ya ves? Pero a veces estas preguntas tontas son reveladoras porque nos dicen, sí, ¿verdad? Porque si yo viviera una experiencia como la de este señor, me costaría muchísimo trabajo poder perdonar al agresor. Muchísimo. Pues claro, y te va a costar mucho más si a diario eliges a quién perdonar y a quién no. Si te cuesta perdonar al cachaco de la tienda cuando te vende algo y te lo vende a un precio mucho mayor y te diste cuenta que en la otra tienda es más barato. Si te cuesta perdonar eso, que yo creo que son cositas pequeñas en comparación, según lo que estamos hablando, pues te va a costar perdonar algo que te hagan que va a ser mucho más fuerte. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la forma en la cual Dios nos enseña a nosotros tiene que ver con la prueba que permite en nuestras vidas. Y cada vez va a ser un poquito mayor la ofensa, cada vez va a ser un poquito mayor el agravio, cada vez va a ser un poquito mayor el señalamiento para que nosotros podamos superar esa prueba. No para que la perdamos, sino que para que la podamos superar, para que estemos listos, para que estemos preparados. Para que no sea el nosotros provocar que la situación sea más dura aún, para que nuestro corazón sea blando. Para que dejemos el orgullo y podamos decir, Señor, mira, sé que esto me está costando y me está costando bastante, pero dame tú la fuerza, dame tú la oportunidad para poder, en vez de odiar, amar, en vez de rechazar, abrazar, en vez de no hablar, comunicar, en vez de separarme, acercarme, en vez de irme lejos, acercarme más bien. Porque entre más lejos te vayas, más experiencias vas a vivir, o sea, te vas a exponer a muchas más experiencias, cada una de ellas mucho más dolorosas que la anterior. Y esta quizás no puede ser una palabra que te aliente, pero sí que te haga entender los procesos que muchas veces nosotros vivimos por ser tercos y hacer las cosas a nuestra manera. Este pastor dice que perdonó a ese joven que mató a su hija. Y su hija era la luz de sus ojos. Era la luz de sus ojos. O sea, perdonó a la persona que disparó en el rostro de su hija y él dice, yo no sé, qué vaina tan dura. Él dice que su cerebro se esparció por las paredes. Y dice, y sus dos pequeños ojos azules ya no fueron más. Y él dice, ¿cómo quisiera yo el poder darle mis ojos en ese momento, mi cerebro en ese momento? ¿Cómo quisiera yo el poder darle mi vida en vez de la de ella? ¿Cómo hubiese querido que fuera yo y no fuera ella? Y habla y dice, mi hija, a pesar de lo que hizo, nunca dejó de ser mi hija. Y los poquitos
minutos o el tiempo que tuve, que fue muy poco, para poder decirle algo, no lo desaproveché diciéndole, es que esto te pasa porque tú hiciste esto otro, esto te pasa porque tú hiciste esto otro, y buscando, porque no era el momento. Era el momento para decirle, aquí está papá, estoy para ti. No me importa lo que hayas hecho, aquí estoy para ti. Y eso él lo expresaba, y cada vez que lo expresaba, a mí me daba como diciendo, ahora entiendo cómo Dios nos ama. Ahora entiendo que nosotros como padres, siendo tan malos, y a pesar de dar buenas dádivas a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos incondicionalmente y daríamos la vida por ellos. Porque te puedo asegurar que si eres un padre medianamente bueno, por utilizar un término porque no hay nadie bueno, darías la vida por tus hijos, ¿o no? Yo sé que sí. ¿O acaso tú sacarías a tu hijo de casa porque perdió el año, porque habló mal, porque dijo una vulgaridad, porque ofendió a no sé quién, porque dañó a no sé quién? Dime, ¿qué haría tu hijo para que tú lo sacaras de casa? ¿Qué haría tu hijo para que no se sentara a tu mesa a comer contigo? ¿Qué haría tu hijo para que tú no le dieras de vestir? ¿Acaso no le perdonarías cualquier cosa a tus hijos? ¿O tendrás que pasar por una situación donde puedas darte cuenta de que hay cosas que Dios te entregó que tienes que cuidar, que tienes que valorar? Pues sí. El amor de Dios es para todos nosotros. Y ninguno de nosotros tiene derecho de poder juzgar cuánto Dios ama a la persona que está a tu lado. Ninguno. Porque así como tú amas a tu hijo, a pesar de todo, y darías tu vida por él, ¿qué te hace dudar de que Dios nos ama a todos por igual? ¿Qué te hace pensar eso? Pero sabes, es mucho más fácil el poder guardar rencor y resentimiento en nuestro corazón. Y por eso andamos como esos perros bravos, ofendidos con todo el mundo, con rabia en nuestro corazón, porque tenemos mal de rabia. Y esa rabia es el resultado de la impotencia, de no entender por qué hemos vivido cada situación en nuestra vida que es bastante particular pero dolorosa. No lo entendemos, no lo comprendemos. Y eso hace que aunque sonriamos a veces, por dentro tengamos rabia. Rabia. En algún momento dejaste de perdonar. En algún momento dejaste de que Dios tratara con tu vida y con tu corazón. Y a pesar de que vienes a lugares como estos, como siempre digo, muy en el fondo sabes de que tu corazón está lleno de enojo, de que sientes rabia, porque has querido que fuera de otra manera. Has querido que pasara de otra manera, no de esa manera, no de esa manera. Y mucho menos entiendes por qué. No lo entiendes. No lo entiendes, pero insisto, a veces para nosotros es mucho mejor, no siéndolo, mantener esa rabia, porque se convierte como en un caparazón que cubre nuestro corazón, que nos impide recibir amor, pero también nos vuelve poco amorosos con los demás. Entonces sí, entiendo que en esa circunstancia sea más fácil agredir que dar la mano y ayudar. Entiendo que sintiéndote como te sientes sea mucho más fácil no hablar. O fingir en el peor de los casos que todo está bien. Que yo creo que es mucho peor. Es decir, yo estoy sano, yo estoy bien, conmigo pues, estamos bien. O estamos en el proceso, autoengañándote. Autoengañándote. Porque a la larga, en la medida que transcurre el tiempo, todos, ni siquiera tú, todos nos vamos a dar cuenta si es cierto lo que dices. Y si estás tan bien como alardeas.
Porque tarde o temprano, la misma vida se va a encargar de demostrarnos que no estamos tan bien como creemos. De hecho, pasa cualquier cosa y nuestra reacción es el resultado de aquello que está escondido. Porque podemos estar de buen ánimo 22 horas de las 24 que tenemos diarias. Pero justo en esas 2 horas sucede algo que hace que tú seas realmente eso que eres. Las reacciones cotidianas que tenemos, que hacen que nos demos cuenta quiénes somos en realidad. Porque tú no eres la persona que hoy está sentada en esa banca, aparentemente receptiva y con carita de no matar a nadie. Esa no eres tú. Tú eres la persona justo en el momento en que está confrontando una situación difícil. Tu reacción es lo que eres. Tu reacción es lo que está dentro de tu corazón. La forma en la cual te expresas, y a veces, me incluyo, la forma en la cual nos expresamos demuestra la rabia que está en el fondo de nuestro corazón por una inconformidad, por algo que no nos pareció, por algo que Dios permitió y que no creemos que era la manera en la cual Dios tenía que hacerlo. Entonces por fuera nos vemos bien, aunque algunos no lo disimulan, pero por dentro la rabia, la impotencia, la frustración nos está comiendo por dentro. Nos está comiendo por dentro. ¿Sabes algo? Va a llegar un momento en que no vas a poder fingir más. No vas a poder hacerlo. Y mucho menos exponiéndote en lugares como estos. O en lugares donde la presencia de Dios está. Dice la palabra, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y nosotros creemos que son chismes. Dios no anda de chismoso. Cuando la palabra habla de que no hay nada oculto entre cielo y tierra, habla de aquello que ni siquiera el corazón del hombre logra asimilar o entender. Habla de aquello que tú has tirado al baúl de los recuerdos allá, o del olvido más bien, y que crees que todo está bien, no estando así. Dios provocará, gracias a ti y a mí, situaciones donde ese baúl va a tener que abrirse. Y ahí el proceso va a ser más duro todavía. Porque justo cuando lo estés viviendo, te vas a preguntar, ¿por qué de esta manera? Y la respuesta que va a venir del cielo es, no había otra forma. No había otra forma. Y justo ahí el Espíritu Santo te va a recordar, ¿recuerdas que te hablé en tal fecha sobre esto? ¿Recuerda que pasó esto en tal fecha? ¿Recuerda que ocurrió esto? ¿Recuerda que yo venía llamando tu atención, que había unas señales de alerta? Que te decían, cuidado, cuidado, no está bien, ya basta. No postergues lo que es importante, no aplaces lo que es necesario, hazlo ya. ¿Cuándo? Ya. ¿Que tengo que estar preparado? No, que tienes que estar dispuesto, es ya. Es ya. El tiempo es lo más valioso, el recurso más valioso que tenemos, lo he dicho antes. Y lo despreciamos, lo desperdiciamos cuando hacemos lo que no es urgente. ¿Qué ha hecho el resentimiento contigo? No me lo responda en voz alta, solamente pregúntatelo tú misma. ¿Qué ha hecho el resentimiento contigo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el rencor en tu vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Te ha vuelto mejor persona? Al margen de lo que aparentas, ¿te ha vuelto mejor persona? El rencor no hace absolutamente nada bueno en nosotros. No hace nada bueno. Así que si papá te faltó, te humilló, te ultrajó, te maltrató, hizo algo que no tenía que hacer contigo, es tiempo de perdonar. ¿Cuándo? Ahora. ¿Estás preparada? Pues ha sido tu excusa siempre decir que no estás preparado. Pero no necesito estar preparado para eso. Tú tampoco lo necesitas. Lo que necesitas es estar dispuesto. Ay, es que tú no sabes lo que me pasó. Bueno, está bien, pueda que no lo sepa.
Pero independientemente de eso, eres tú quien se está haciendo daño y no lo has entendido todavía. Y si lo has entendido, entonces no lo has asimilado. Y si lo has asimilado, no lo has aceptado. Pero no soy yo a quien tú dañas cuando guardas resentimiento, cuando no perdonas, cuando hay rencor en tu corazón. No es a mí a quien lastimas. Podrías hacerlo, pero no es a mí a quien lastimas. Y si yo estoy sano y estoy en un proceso con Dios, donde puedo aceptar que tú intentes hacerme daño, no me vas a lastimar si yo no quiero. Eres tú quien se hace daño. Tú que no perdonas esa infidelidad. Tú que no has perdonado a esa persona porque te faltó o porque te humilló. No, no es la persona a la que no perdonas a quien le haces daño. Es a ti. Tú no perdonas por alguien más, tú perdonas por ti. Tú no das una oportunidad porque alguien la merece o no la merece. Tú das una oportunidad porque te estás dando una oportunidad tú de vivir. Porque si no vas a estar esclavizado o esclavizada. Bueno, no, eternamente no, porque ya cuando llegues al cielo no. Vas a estar esclavizado hasta que te mueras a una vida que Dios no quiere que lleves. Donde noche tras noche tú y tu almohada saben que no le estás pasando bien. No digo de la gente que está a tu alrededor, porque fingimos de maravilla. No hablo de tu almohada, justo cuando cierras tus ojos, cuando las luces están apagadas y nadie te ve. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes satisfecho? ¿Estás contento contigo mismo, contigo misma? No lo creo. Y te lo digo porque también he pasado por ahí. Te lo digo porque también he guardado resentimiento en ocasiones. Porque no he querido perdonar y he sido testarudo. He dicho, no lo voy a hacer. Porque Dios en estos momentos no mandas tú, mando yo. Y yo decido en qué momento hacerlo. Yo decido, tú no. Y aunque no sea tan literal como lo estás escuchando, a veces nuestro silencio dice muchas cosas. A veces nuestra apatía dice muchas cosas. A veces el querer demostrar algo que no somos dice mucho más todavía. Porque tú sí sabes quién eres. Tú sabes quién eres perfectamente. Y yo sé quién soy perfectamente. En la falta de perdón te mata por dentro. Te mata por dentro. Es que yo siento que Dios no ha sido empático con la forma en la cual permitió que yo viviera este proceso. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta? O lo que es peor aún, no, pero es que, o sea, yo siempre he estado cerca de Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? Que son muchas de las preguntas que nos hacemos cuando el proceso que estamos viviendo es doloroso. Jamás pensamos que nosotros hemos provocado algo. Jamás pensamos. Nosotros creemos que aparte de que Dios tiene que cuidarnos y guardarnos, tiene que impedir que nosotros hagamos lo que hemos hecho o que vamos a hacer. No es así. Dios no se para en la mitad de un camino a decirte no lo vas a hacer. Él no lo va a hacer de esa manera. Siempre vas a tener la capacidad de poder decidir por ti mismo y de poder decir, ¿te obedezco o no te obedezco? ¿Te sigo o no te sigo? ¿Lo hago a tu manera o a la mía? Siempre. Siempre. ¿Qué nos hace pensar de que Dios va a impedir que tú hagas lo que vas a hacer? ¿Qué? Si en el fondo sabes que tú eres quien decide. Eres tú quien decide. O dime, ¿quién decidió, para los que están casados, casarse? ¿Dios decidió por ti? ¿Alguien aquí puede levantar su mano y puede decir, yo estoy con esta persona porque Dios decidió por mí? Porque Dios dijo que tenía que ser esa persona, yo salí corriendo, o Dios vino, me la presentó y nos casamos. Cuando nos vinimos en la iglesia, acepta sí, y nos casamos porque Dios fue el que habló inclusive. No. Para los que contaron con,
Bueno, con suerte no me gusta usar esa palabra. De pronto Dios dio una palabra, no, cásate, es diferente, o te puedes casar, esa es la persona para tu vida. Pero de ahí para allá, ¿quién tomó las decisiones? ¿Tú o no? ¿Por qué te quejas de la persona que está a tu lado? La escogiste tú. La escogiste tú. ¿Quién aquí fue obligado a un altar? Creo que nadie. Y la pregunta, no, creo que también lo hacen, los católicos lo hacen también los pastores. ¿Acepta a esta mujer como su compañera de vida en la muerte, en la enfermedad, en la prosperidad, en no sé qué? Acepto. Que todas dicen lo mismo, de la misma manera, de la misma forma, llorando. Todos dicen, acepto. En ese momento tú aceptaste. ¿O no? Que ahora no te parezca tan atractivo es distinto, que ahora no te parezca ella tan atractiva es distinto. Pero yo me he encontrado con personas que reniegan de su matrimonio y de la persona con la que están, habiendo decidido casarse con ellos. Ahora, ¿tú crees que vas a cambiar en algo la situación que vives renegando y quejándote de ella? ¿Crees que con autoflagelarte y decir, ay, es que yo, por mí, ¿quién me mandó? ¿Vas a cambiar en algo la situación? O tú tienes que hacer una evaluación consciente y decir, Señor, perdóname. Yo creo que yo no le he dado valor a mi matrimonio. Porque para mí realmente nunca ha tenido valor. ¿No es más fácil así? ¿No es más fácil reconocer? No, no es más fácil. Es lo más difícil del mundo. Que tú y yo podamos reconocer. Es lo más difícil. Porque es mucho más fácil culpar a alguien más. Culpamos a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo hacemos responsables de lo que somos nosotros responsables. Tu matrimonio está como está, ¿por qué? ¿Por la vieja que se metió en la mitad? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tampoco análisis tienes? ¿Estás seguro que es por eso? ¿Tus hijos están como están por ellos? ¿Tampoco análisis tenemos? ¿Tampoco autocrítica tenemos? ¿O por Dios? Claro, es más fácil echarle la culpa a Dios. No, Dios, tú lo permitiste, ellos están así por ti. Hasta que sean mis hijos, tú eres el papá. Qué conveniente. Qué conveniente. El carácter que tienen nuestros hijos, la forma en la cual se comportan nuestros hijos, el cómo nos hablan, los caprichosos que muchas veces son, es por culpa de Dios. A mí me queda fácil decir, Lady es la culpable, los tiene pechichón. Los tiene pechichón. Lady es la culpable. Lady, tú estás fregada. Los pelados están como están por ti, Lady. Estás fregada. Claro, es mucho más fácil. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Si a mí como papá, y te lo digo por experiencia porque me costaba, a mí como papá veo a Juan Pablo que comete un error o veo a Lucas que comete un error y al principio no sabía si consentirlo, aplaudirlo o decirle, hey, ¿qué estás haciendo? No sabía. No sabía. Claro, van creciendo, no les dices nada, van creciendo, se acostumbran a no oír nada, todo les parece bien. Ah, pero ¿por qué? No, es que no, hombre, yo no voy a hacer lo mismo que mi papá hizo conmigo. Ah, dale, estás herido desde hace años. Papás entregándole todo a los hijos. Hace poco tenía una conversación con Juan Pablo. No, papi, que no te lo voy a dar porque no te puedo decir que sí a todo. No te puedo decir que sí a todo. Papi, pero es que yo tengo aquí 100,000 pesos. Toma, yo te doy 50, eso vale 40 y pico. Dale. No te puedo decir que sí a todo. Porque te malacostumbro.
Papás compitiendo entre ellos para ver quién le da más. Porque creen que son buenos papás haciéndolo. Ni sabes lo que estás criando. No sabes lo que estás criando. No sabes. Sí a todo. ¿Cómo te digo, Juan de Caribe? No entendieron el chiste. El tipo tiene una sesión que se llama así a todo. Ya no, explíquenselo allá en la casa. Pero claro, ¿por qué lo quieres hacer? Porque de niño o de niña algo pasó. Y con esa excusa de yo no quiero ser como fueron conmigo. ¡Pum! Te abres de pata. Todo. Todo. Y lo peor es que no sabes que estás haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Estás criando gente malcriada. Que creen que todos se lo merecen y que creen que nada les va a costar, que la vida es fácil. Entonces, ¿qué permite Dios en este tipo de situaciones? ¿Sabes qué permite, papitos que están aquí en este lugar? Una crisis financiera ni la... A ver si le vas a seguir diciendo que sí a tu hijo a todo. Sucede en todo, en todo. Cuando para nosotros es más importante cualquier cosa, y amamos lo que hemos, lo que tenemos, nuestros hijos, nuestro matrimonio y todo. ¿Cómo hace el Señor para que entendamos que no es más importante el trabajo que mi familia? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios? Yo quiero que nos pongamos en el lugar de Dios por un momento. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios si Él nos ama y está viendo que vamos por un camino que no es? Y que estamos descuidando a nuestra familia y Él no quiere que nuestra familia esté descuidada. ¿Cómo hace Dios? Pues va en el orden de te quita el trabajo. Va en el orden de que te llevas la atracada del siglo. Va en el orden que te echan sin ninguna explicación. Eras el mejor de todos y de un momento a otro ¡puf!, se apagó la luz. Ah, claro, entonces cuando ya no está esto que parecía que era lo más importante de todos, justo ahí miras hacia lo que es importante. Ahí sí miras lo que es importante. Entonces cuando ya el matrimonio no funciona, que se firmó, miras a lo que realmente es importante. Y ahí te preguntas, ¿tendré algo de responsabilidad? ¿Tendré algo de responsabilidad? Y es fuerte que nos hagamos esa pregunta. ¿Y tendré algo de responsabilidad? Tengo la sensación de que no era como yo creía. Tengo la sensación de que no era como yo creía. Y te digo algo más. Ya cuando hay pérdidas que son irreparables, cuando hay ausencias que no vas a poder suplir nunca por la esencia de la persona que no está, justo ahí, es bueno que digas, no había otra manera. O te pregunto, ¿esperas por más? ¿Esperas por más? No estoy hablando de salvación. Estoy hablando del trayecto de vida en Cristo que no vamos a poder eludir. ¿Cómo es tu vida hoy aquí en la tierra? Y fíjate que yo entiendo que en el mundo sufrirás aflicciones, pero estén tranquilos que yo he vencido al mundo. Yo no quiero aquí decirte que aquí esto es Alicia en el País de las Maravillas. No, ¿cómo es tu vida aquí en la tierra? ¿Conoces el término la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es en medio de tormentas. Lo voy a repetir una vez más, es en medio de tormentas. Porque al cristiano que no le pase nada, dudo que sea cristiano. Está ya en la gran parada. La puerta estrecha, el camino estrechito, angostico, está por ahí donde nosotros transitamos. Pero con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos diferencia a nosotros del resto? La paz que sobrepasa todo entendimiento. La dicha, la felicidad en medio de la angustia. Mira eso. Aprender a contentarnos en medio de la situación difícil. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Nosotros pensamos que no es diferente. No, nosotros no, prosperidad. Todo bien. Todo tiene que ir redondito. Todo tiene que ir caminando como tiene que caminar. ¡No!
No es así. No es así. Y a veces la gente se golpea duro porque en las iglesias no le dicen que no es así. No es así. No es así. Son tormentas, barcas a punto de reventarse en 1000 pedazos. ¿Y tú? Tranquilo. Tranquilo. Pastor, qué difícil. Sí. ¿Quién ha dicho que es fácil? ¿Quién? ¿Quién ha dicho que es fácil? ¿Te va a tocar una suegra? ¿Te van a tocar amigos? Hermanos, que son una figuritas. Te va a tocar en la vida. En la misma iglesia también las hay. Y los hay. Y gente y eso pasa en la iglesia. Ni te imaginas lo que pasa en la iglesia. Ni te imaginas. Saquémonos eso. Mira, aquí viene de toda clase de personas. Viene de toda clase de gente. De todo tipo. Con plata, sin plata. Con ropa, sin ropa. Con esposa, con esposo, con mozo, con moza. Viene de todo aquí, de todo. ¿Qué te hace pensar que es tan diferente? Si es gente que vive en el mundo, pero no es del mundo. Algunos. Y otros que sí. Y la misma palabra dice, trigo, cizaña. Pero yo veo mucha gente sorprendida en la iglesia. Y si bien es cierto, el ambiente que nosotros creamos aquí es para un ambiente familiar y es lo que nosotros decimos tan pronto entra la puerta y hay algunas, por decirlo de alguna manera, reglas y no sé qué, en el buen sentido de la palabra, estamos en un lugar de gente imperfecta. Imperfecta. Comenzando desde este su servidor, que seguramente le embarrará mucho más que ustedes y que nunca me he parado aquí a decirles que soy perfecto y jamás lo haré. Jamás. Paso por las mismas situaciones que tú y peores. Y le embarro igual que tú o mucho peor incluso. Empezando por mí. Y por la pastora que no lo dice mucho, pero igual se equivoca. Hay que aprovechar el comentario porque salió. Todos. Todos. ¿Tú crees que tú no me has lastimado a mí? ¿O me has intentado lastimar? Sí. Pero todos los días decido perdonar. Todos los días decido perdonar. Todos los días. Y mirándolos bien, contando algunas excepciones, que no he tenido la oportunidad de pronto de charlar con ellos, y que no me he dado cuenta, son muy pocas las que he sentido que no. La gran mayoría de ustedes me ha hecho daño de alguna u otra manera. Porque esa es la vida. Porque esa es la vida. Y cuando yo entiendo que esa es la vida y que puede pasar, yo estoy como más preparado para afrontarla, ¿o no? Pico y placa. ¿Cuántos saben que hoy es pico y placa? Bueno. ¿Por qué te cogen en la vía? ¿Sabías o no sabías? O sea, tú te preparas y tú dices, epa, estoy en pico y placa, a esta hora no puedo, voy a un InDrive, y tú solventas esa situación que parece complicada porque te preparas para eso, ¿o no? Nosotros hoy decidimos, venimos en el automóvil y no en el otro carro, a pesar de que es más pequeño. ¿Pero por qué? Porque está en pico y placa. ¿Cuándo lo pensé yo? Ayer, antes de ayer, me preparé con tiempo. Lo mismo son las crisis, lo mismo son las personas. Si yo entiendo que usted me puede hacer daño, porque entiendo su naturaleza, porque entiendo que es imperfecta, porque entiendo que a veces como Pedro se va a dejar llevar por el diablo. Ay, pastor, estoy dando un ejemplo, oíste, no te lo vayas a tomar personal, además voy a mirar a John. Si yo entiendo que puede pasar a John, yo me preparo para eso. Cuando yo sé que hay algo que es inevitable y que va a ocurrir, yo me preparo para eso. Eso es lo único que hace que yo no guarde resentimiento por alguien más. Es lo único. Daniel, ¿cuántas no me ha hecho Daniel? Ese la vive embarrando de entrada, de salida, en el medio, siempre. Y a él como lo tengo más cerca, más le embarra todavía. Y a veces no me dan ganas de hablarle, a veces no me dan ganas de escribirle algo, a veces no me dan ganas de nada, pero yo decido, Señor, yo perdono a Daniel. Yo lo decido en mi corazón.
Y justo cuando lo decido en mi corazón, enseguida me dispongo a buscarle. Y voy y lo busco y le digo, ¿cómo vas? Bien, ok, bueno, tenemos esto pendiente, esto, y puedo avanzar. Lo mismo con James, lo mismo. James me hace unas. Dios. Dice, Señor, yo perdono a James. En el nombre de Jesús. Lo perdono, Señor, dame fuerza. Y pum, lo llamo. Amigo, ¿qué? ¿Cómo vas? Pero hago algo. Hago algo. Hago. Cuando yo los he tratado, ustedes dos, que acabo de poner el ejemplo, y los he tratado, ay, ustedes qué hay tal, no sé qué, no te perdono. ¿Cuándo? Pregúntenle si me han hecho algo, pregúntenle. Y me atrevo a ponerlos como ejemplo porque creo que son de las personas que más trato acá. Por el tema de trabajo, por el tema de todo lo que hacemos en la iglesia. Y así con cada uno de ustedes. No voy a seguir poniendo ejemplos porque después, Pero yo decido un ejercicio que yo hago, lo mismo con mi esposa. Al principio rabia, frustración, es normal. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Ay, Dios mío. ¿Por qué? Algunas veces la logro, otras no. Algunas veces se exterioriza esa rabia y esa frustración que está dentro y que yo mismo le doy cabida y que reacciono porque no siempre reacciono bien. A veces no reacciono bien. Pero también tenemos que tener la capacidad, a pesar de darnos cuenta de que somos de lo peorcito, al momento en cuando reaccionamos, puedes decir, y hacer algo. Es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay un pastor que dice que Judas hizo más que Pedro. Yo no voy a meter teológicamente en algo que puede que no sea así. Lo más probable es que no sea así. Pero él dice, Judas hizo más que Pedro. Judas se le vio arrepentimiento, cogió, devolvió las monedas con las cuales vendió a Cristo y se sentía tan mal, tan mal, tan mal que el único error de él fue ahorcarse. Y hace el ejemplo, el mismo ejemplo con Pedro. Dice, Pedro, Jesús tuvo que decirle 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces yo creo que en esta historia nosotros venimos siendo Pedro. Porque ahorcarnos, eso jamás, nos amamos tanto, entre comillas, que no nos vamos a ahorcar. Entonces nosotros vamos siendo más bien Pedro. Me amas, y está Dios, me amas, me amas, me amas, y nosotros, no, Señor, prefiero mantener mi rabia por ti, por mí y por alguien más. Prefiero mantener mi rencor por ti, por mí y por alguien más. Prefiero estar resentido contigo, conmigo y con alguien más. Porque es más fácil. Esa es la verdad. Es mucho más fácil guardar resentimiento. Por eso siempre lo atesoramos. Es mucho más fácil poder guardar rencor. Por eso siempre lo abrazamos y caminamos largos trayectos de nuestra vida abrazando el rencor. Es mucho más fácil. Nosotros habíamos pensado que era lo más difícil. No, es facilito, facilito. Es fácil. Por eso es que esta vida de cristiano no es para tu mundo. Esta vaina es para valiente. Porque se requiere, para perdonar, se requiere valentía. No es cobarde quien se acerca y dice, sabes, yo siento que no te he hecho nada. Pero a pesar de eso, si te he hecho algo, perdóname. Esa vaina es para valiente. Eso no es para cualquier cobardillo por ahí. Eso no es para cualquiera. Por eso es que antes de que pase eso, uno tiene que prepararse en oración para poder hacerlo. Porque lo más difícil del mundo es acercarse y decir, perdóname, por favor, perdóname. Eso es lo más difícil del mundo. Eso es lo más difícil. Lo más fácil, ¿qué es? Con mucho estilo, ¿no?
Eso es más fácil. Si viera lo tontos que somos. Sí. Es una tontería decir que somos algo y no demostrarlo. Porque yo no estoy hablando aquí de si eres hijo o no, ni siquiera me voy a meter en ese discurso. Pero que tú digas que eres hijo y que no lo demuestres, es de tontos. Ese es como el que es médico y no ejerce. Ese es como el que es lo que sea profesionalmente hablando y lo ves haciendo otra cosa totalmente diferente. Porque un hijo, ¿qué? Un hijo perdona. Un hijo ama, le cuesta un montón, pero ama. Un hijo, ¿qué? Da una oportunidad a un hijo, coloca el cachete, pega otra vez. Eso hace un hijo de Dios. ¿Cuánto me dañaste? ¿Cuánto me hiciste? Bueno, Daniel, déjame, estoy dispuesto a que me sigan golpeando. Estoy dispuesto a que lo sigas haciendo. Las veces que sea suficiente. Yo prefiero eso. Yo prefiero eso. Yo prefiero que tú me hagas daño y yo perdonarte las veces que sea suficiente. Y prefiero ese trato de Dios conmigo antes que por mi orgullo, mi rebeldía y mi poca disposición de dejarme guiar por Dios, el Señor permita un escenario mucho más difícil y mucho más complejo, donde mi orgullo quede hecho trizas y donde mi corazón quede hecho pedazos. No importa que Él lo reconstruya a pedazos, no importa. Dios prefiere eso a veces que mantenernos por ahí diciendo que somos hijos con un orgullo más grande que nosotros mismos. Orgullo que nos vuelve prepotentes, altivos, poco empáticos. Y lo peor, que finjamos que todo está bien. No tengo tiempo para leer esto. Solamente voy a leer un solo pasaje. Mateo 6:14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Nosotros quisiéramos que este pasaje quedara aquí, para que nosotros podamos interpretar según lo que nos conviene a quién debemos perdonar y a quién no. Pero para nuestro disgusto, y lo digo así porque nos cuesta perdonar, dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Pero si la Biblia enseña que todo el que cree en Jesús, sus pecados le han sido perdonados. ¿Podemos encontrar una contradicción aquí en la palabra? Ninguna. ¿Es o no es? Esto no es si parece. Porque yo entiendo que a veces nos cuesta perdonar y que eso se demora cierto tiempo, pero en nuestro corazón sabemos que tenemos que hacerlo. Pero aquellos que hemos mantenido esa sensación o esa falta de perdón en nuestro corazón, no importa de cuánto tiempo viene hacia acá, no hemos entendido que si no nos apresuramos a perdonar de todo corazón, Dios no nos perdona a nosotros. Aunque diezmemos, aunque ofrendemos, aunque nos congreguemos, aunque vayamos a una iglesia cristiana, aunque digamos que somos evangélicos cristianos, no vamos a obtener el perdón de Dios. En otras palabras, te lo voy a decir de esta manera: todo aquel que es hijo entiende esto. Todo aquel que es hijo entiende esto. Y se apresura a hacer lo que tiene que hacer. Y yo no he perdonado.
Si tengo que correr, corro. Que esto es un tema delicado. Si tengo que correr, corro. Si tengo que hablar, hablo. Si tengo que ir donde tengan que ir, voy. La Biblia es la evidencia de la palabra de Dios viva. Viva. No muerta. Y si aquí la Biblia dice, si yo no perdono, el Padre no me perdona, ¿qué es lo que me importa a mí? El Padre. El Padre. El Padre. No me importa cuánto daño me haga Daimler. A mí no me importa. No me importa cuánto daño me haga Lady. No me importa cuánto daño me haga Steffi. No me importa cuánto daño me haga John. No, eso no me importa. Me importa que Dios me perdone a mí. ¿Por qué? Porque todos los días, desde que nací, desde que respiré, hay pecado en mí. Perdono porque en mí hay pecado. Perdono porque Dios tiene que perdonarme a mí también. No perdono para poder satisfacer la necesidad de alguien más. Perdono porque esa es mi naturaleza, porque soy hijo de Dios y porque Dios me perdonó a mí. Y la única forma en la cual yo pueda ser hijo de Dios es cuando hago lo que Él hace. Es cuando hablo cuando Él habla. Es cuando digo lo que Él dice. No lo que a mí me da la gana, ni lo que yo quiero, porque ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Se supone que vive Cristo en mí. Se supone que digo que Cristo habita en mí. Y si Cristo habita en mí, ya no vivo yo. Vive Él. Y lo que Él me diga, hago. Lo que Él me diga, hago. La palabra dice, mis ovejas, las que son mías, dice Jesús, escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Eso me da a entender a mí que hay otra clase de ovejas. Que hay un redil que no es de Él. Que hay un grupo de ovejas. Aquí ni siquiera estoy hablando de lobos. Ay, no, es que son cabritas y ovejas. Ovejas. No. Aquí habla de varios grupos de ovejas. ¿Lo habías visto así? ¿O tú crees que nada más habla de un solo grupo de ovejas? O dime si a ti te cuesta mucho escuchar a Dios. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué significa escuchar? ¿Sentarme en un lugar como estos? ¿Escuchar la palabra de Dios? No. Dice, escuchan mi voz y hacen lo que yo les mando. Mis ovejas escuchan mi voz y hacen lo que yo les mando. Y la pregunta es, ¿qué te ha mandado hacer Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que tienes que hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? Si es que lo estás haciendo. Esto nunca se ha tratado de ti o de mí. Siempre se ha tratado de Jesús. Siempre se ha tratado de Jesús. Yo no estoy aquí para decirte, ay, qué bien lo haces, qué mal lo estás haciendo, horrible, excelente. No estoy aquí para eso. No estoy aquí para eso. Estoy para decirte que ser cristiano va mucho más allá que no ir a la batalla de Flores o a la Gran Parada. Porque tú crees que ya hiciste mucho. Porque estás aquí y hay fiestas allá. Eso no es solo la voluntad de Dios. Para que la gente vea que no vas. O lo que es peor, que tú digas, es que ese sí fue y yo no. Para eso. No es tan sencillo como esto. Si Dios me dice, tengo que darle, o me dice, te envío para que puedas darle un abrazo a Claudio Rodríguez, pues yo voy y le doy un abrazo a Claudio Rodríguez. Así de sencillo. Si a mí Dios me pone en mi corazón y en mi mente decir, mira, darle esto a esta persona, ¿yo qué hago? Pues yo hago eso. No es ir a la batalla de Flores, a la Gran Parada solamente, no es escuchar esos mensajitos que Dios nos deja. Eso, no guardes rencor, perdona. Ok, Señor, perdóname, Señor.
No quiero guardar resentimiento en mi corazón por lo que me hiciste. Perdóname. ¿Con quién? Con Pedro, con Claudia, con Juan, con cualquiera. Con cualquiera. ¿Cuándo? Cuando tú sientes un ardor del Espíritu Santo en ti, tú no lo dudas. Tú estás listo. Tú estás listo. Ay, Señor, prepárame el espacio, Padre. Prepáramelo. Oran hasta por el espacio. Ora, Señor, prepara el espacio para que se dé, Señor, prepara. Mira, a veces va a ser un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, una carta. Tantos medios. Antes era más difícil, pero ahora con tantos medios que tú puedes hacerlo. Es nada más escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, es con un almuerzo, es en la mañana, es en la tarde, es en estas fechas ahora, y enseguida lanzarte. De una. Pero sí tengo que advertirte algo. Y con esto termino. Es muy probable que algunos de ustedes reciban esta palabra y los que lo van a ver por ahí por las redes, con la emoción. Con la emoción. Donde sí entiendes que hay algo que tienes que hacer y que tienes que hacerlo. Y el peligro de hacerlo en la emoción es hacerlo en tus fuerzas. Y acercarte apresuradamente, malinterpretando lo que te digo, que tienes que correr y hacerlo como sea. No es así. Y ya te he contado la historia. Yo odiaba a mi hermano menor. Porque yo lo odiaba con todas las fuerzas de mi corazón. Porque era el arrimado. Porque era el extramatrimonial. Porque su mamá le hizo mucho daño a mi mamá. Y lo odiaba. Muchísimo. Muchísimo. Aún estando dentro de la iglesia, porque recién convertido, él iba a la iglesia donde yo iba. Y yo lo veía y sentía cierto rechazo hacia él. Y a mí nadie me predicó del perdón, nadie me dijo que tenía que perdonar, yo era nuevo. Pero algo en mí decía que eso que yo sentía no estaba bien. Algo en mí me lo decía. Claro, y eso me hacía a mí pensar, yo decía, pero bueno, no es normal lo que yo siento. No es normal que yo sienta este rechazo, no es normal. No solamente hacia él, sino hacia su mamá también. No es normal que yo sienta eso, ese odio, ese que no lo quiero ver, que me fastidia, que me molesta. No es normal. Señor, dime, ¿qué tengo que hacer? Y yo nada más escuchaba la voz sutil del Espíritu Santo que me decía, perdona. Y yo volví y preguntaba, ¿cómo? Yo te enseño, me decía. Bueno, enséñame. ¿Cómo tengo que hacer? Y me decía, pídeme mucho amor. Pídeme mucho amor. Su respuesta fue, pídeme mucho amor. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, no puedes dar de lo que no tienes. Y ahí es donde te digo de la motivación. No puedes dar de lo que no tienes. Quien no otorga perdón no tiene amor. Quien no tiene amor no tiene a Dios. Es así de sencillo. No hay más. Quien no perdona no tiene amor. Y quien no tiene amor, aunque lo diga con su boca, no tiene a Dios. Cuando yo entendí esta verdad, yo dije, yo no puedo seguir odiando. No puedo porque es una decisión. Así como yo decido amar, decido odiar. Y decía, no puedo seguir odiando. Y mi oración era de rodillas, decía, Señor, yo no tengo amor para dar. Eso quiere decir que no te tengo a ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Yo quiero verlo como tú lo ves. Yo quiero amarlo como tú lo amas. Yo quiero perdonar como tú lo perdonas y me has perdonado a mí. Y sin darme cuenta, eso lo hacía día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Y después pude hacerlo. Me di cuenta que estaba preso y la llave de la celda la tenía yo.
Y así como perdoné a mi hermano, perdoné a su mamá, así perdoné al hermano de su mamá, así perdoné a mi papá, así perdoné a mi mamá, así perdoné a mis hermanos, así perdoné a mis amigos y así perdono a todas las personas que me hacen daño. A todas. Hay veces que tengo ganas, hay veces que no, pero entiendo que si soy hijo tengo amor, si tengo amor tengo a Dios y eso me hace considerar que siempre quiero a Dios en mi vida y en mi corazón y por eso decido perdonar y por eso decido amar y por eso decido que el enojo no sea parte de mi vida, que yo no ande por ahí gritándole a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo te odio, sin que Dios esté en mi vida y en mi corazón. El perdón es el resultado de amarlo a Él. Cuando perdono todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Lo que era una carga ya deja de serlo. Yo como tú he combatido con un montón de cosas. Y lo único, te escucha bien, y te lo dejo ahí, lo único que me permite estar en pie no es mi esposa, no son mis hijos, no es el ministerio. Es el amor de Dios que se manifiesta en mi vida todos los días. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo decido que Dios sea lo más importante para mí. No es más. Es eso. Colócate sobre tus pies. ¿Por qué perdonar? Porque si no lo hacemos, no vamos a tener la comunión con el Espíritu Santo que debemos tener. Y una relación con Dios no se finge. Se fingirá cualquier cosa, pero una relación con Dios no. Mi esposa leyó un pasaje esta mañana en el primer servicio. No sé si era un pasaje o no sé si era lo que decía. Le escuché. Que decía, ¿cómo sabemos si amamos a Dios? Claro, y todos respondieron a una sola voz y dijeron, cuando obedecemos sus mandamientos, ¿verdad? Porque eso es fácil decirlo. Pero resulta que obedecer sus mandamientos no es fácil. Y es mucho más difícil cuando no amamos. No solamente a Dios. Porque la Biblia dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo entiendo, amo a Dios. Y como amo a Dios, me amo. Y como me amo, amo a alguien más. O amo a mi prójimo. No puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios y me amo a mí mismo. Es decir, que cuando no amo a mi prójimo, no me amo a mí y mucho menos amo a Dios. Así es sencillo. Así como te leí el pasaje de la oración, porque ese está en el pasaje de la oración, y dice que nuestros pecados no son perdonados si no perdonamos. No podemos decir que amamos si no perdonamos. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Que no vemos. Que no vemos. Y odiamos a nuestro prójimo que estamos viendo. Que a veces estamos tocando. Y que está con nosotros. ¿Cómo podemos decir eso? O sea, la Biblia dice, no seas contradictorio. No seas contradictorio. Esto siempre se trata de amar. Y por medio de ese amor, de apagar ese perro bulldozer que tienes dentro, que tenemos dentro, que está chorreando babas de la rabia, quejándote y diciendo un montón de cosas y no eligiendo perdonar. Elige perdonar.
Y aquí hay personas que tienen que perdonar a Dios, hay personas que tienen que perdonarse a sí mismos y hay personas que tienen que perdonar a alguien más. En ese orden. Así que corre, apresúrate, porque hay algo muy, pero muy poderoso que Dios quiere hacer por medio de ti. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. La recibimos en nuestro corazón, Señor. Con humildad, sabiendo que hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Y que quieres lo mejor para nosotros. Pero tenemos que entender qué es lo mejor para nosotros. Somos buena tierra. Y yo sé que esta palabra tú la vas a confirmar, Señor. En cada vida, en cada corazón. Y que serán guiados, Señor, o seremos guiados por ti.